Hola a todos, les hago este pequeño videíto para platicar un poco sobre el proyecto integrador y su resolución, y estoy apoyándome de algunas preguntas que me han hecho y de la información que han compartido sus facilitadores previamente. Es muy importante que revisen a detalle la sesión que les ha compartido su facilitador en esta semana para que tengan las precisiones concretas de la actividad a realizar. Aquí solamente estamos recuperando algunas de ellas, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a hacer es leer con atención las instrucciones, por supuesto, y también van a dar clic en un enlace a un documento que básicamente es este que vemos aquí, sobre una visión más completa de la realidad, y se espera que resolvamos lo necesario y luego subamos el documento con esta nomenclatura. Bueno, voy a recuperar el documento de uno de sus facilitadores donde les está precisando algunos recursos de apoyo. Y bueno, tendrán que escribir sobre qué saben sobre violencia, sobre de qué manera adquirieron sus conocimientos. Esto puede abarcar ámbitos personales, por supuesto. Tal vez académicamente recibieron información sobre qué es esto de la violencia. Lo vimos, por ejemplo, en una sesión de tutoría sobre delitos cibernéticos, son formas de violencia, pero también muy probablemente han visto o presenciado formas de violencia, entonces podrán explicarlo aquí. Luego van a leer dos textos sobre la violencia contra las mujeres y sobre los rostros de la violencia, y a partir de eso van a resolver esta tabla. Esta tabla, la intención de estas especificaciones de su facilitador es que puedan apoyarse de esto. Por ejemplo, para responder del texto 1, que es la violencia contra las mujeres, ¿cuál es su intención? Les recomienda revisar el recurso intención comunicativa. Si yo regreso al módulo 3, podemos ver en la semana 4 este texto que se llama intención comunicativa, y cuando ustedes lo abren van a poder ver los tipos de textos, si son informativos, expositivos y demás, con algunos ejemplos. Entonces la sugerencia de la facilitadora es que lo revisen. Luego, desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema, les recomienda revisar ciencia, biología y el estudio de las ciencias sociales. Todos están disponibles aquí. Miren, por ejemplo, aquí está biología, aquí está ciencia y el estudio de las ciencias sociales. Luego les dice que para responder a la pregunta ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Revisen el recurso características de la ciencia. Este mismo texto, de hecho, lo tuvieron que revisar para realizar una de las actividades integradoras. Entonces, van a leer el texto de rostros de la violencia y la violencia contra las mujeres, y van a identificar si son textos sistemáticos, metódicos, objetivos, verificables o modificables, y a partir de eso van a identificar si se trata, por supuesto, de un texto científico en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, esa es la sugerencia de su facilitadora para el desarrollo de esta actividad, y lo van a hacer para los dos textos, para la violencia y para los rostros de la violencia. Luego, investiguen de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y combate de la violencia. Por ejemplo, la globalización, la multiculturalidad e información en Internet. La primera sugerencia es que revisen los textos Globalización y Sociedad Contemporánea disponibles aquí en el espacio de esta semana 4, y este de Sociedad Contemporánea y de Globalización, donde les van a hablar un poco sobre estos términos, ya los trabajamos antes. La siguiente sugerencia es, bueno, a partir de eso, de saber qué es la globalización, de saber qué es la multiculturalidad y qué implica la información en Internet, vayan a Google y elijan algún documento, ¿no? Y revisen cómo la globalización ha fomentado, ¿no? La violencia, y cómo la globalización la ha combatido. Entonces, busquemos información al respecto. Cómo la multiculturalidad ha fomentado la violencia y la ha combatido, y cómo la información en Internet la ha fomentado y la ha combatido. El ejemplo más claro que tenemos acá es en información en Internet con los delitos cibernéticos. Es decir, la información que se encuentra disponible en la red ha fomentado la violencia. ¿Por qué? Porque resulta, y ya lo hemos trabajado en sesiones previas y por eso me atrevo a hablarlo, ha permitido, facilitado la divulgación de la información de manera inmediata y masiva. Entonces ha fomentado la violencia, pero también la ha combatido porque ha permitido emprender campañas contra la violencia, ¿no? Entonces, platiquen un poco,
retomando algún archivo de la web, cuáles son las cosas que ha combatido esta globalización, esta multiculturalidad e información en Internet a partir de estos textos que han encontrado en Internet. Ahora, no tomen cualquier artículo de Internet. Recuerden que tienen que filtrar esa información e identificar cuál es confiable. Para eso les recomiendan usar el archivo de consultar información. Si yo lo abro, recuerden que este archivo les explica sobre cómo identificar la calidad del sitio web, sus propósitos, autoridad, información publicada y demás, para que sepan si ese documento que están consultando es confiable, ¿vale? Ahora, 5. Elegir una relación social y con base en su elección mencionen algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Entonces, lo que les recomiendan es revisar el recurso relaciones sociales, ¿no? Que está aquí, ¿no? Y a partir de ese texto, o sea, de relaciones sociales, van a identificar, ¿no? Eso es un interactivo. Van a identificar los tipos de relaciones sociales, cuáles son sus características, qué es esto del concepto de la sociedad, los individuos en la sociedad, y a partir de eso lo que les dicen es elegir un tipo de violencia y explicar. Esto es, por ejemplo, a partir de esta dinámica en la familia, en la escuela, elegir esta relación social y ver por qué es que es un tipo de violencia. Luego van a responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identifican en cada uno de los textos? Hablan de los textos 2 y 3. Recuerden que estamos trabajando en torno a los mismos textos que estábamos revisando en su momento sobre rostros de la violencia y violencia a la mujer, ¿no? Entonces van a identificar para qué se escribieron los textos y qué opina el autor o autora del texto sobre el tema de violencia. Es decir, puede ser que el primer texto esté a favor y el segundo esté en contra, no lo sabemos, ¿no? Hay que revisarlo y responder estas dos cosas, son las sugerencias de sus facilitadores para identificar cuál es la intención comunicativa y la postura que identifican en cada uno de los textos, ¿vale? Luego, elijan uno de los dos textos revisados y hagan una reseña crítica sobre él. La sugerencia de sus facilitadores es que recuerden los pasos para elaborar una reseña. Seleccionar el objeto, analizar el objeto, identificar el propósito, indagar sobre el autor, emitir un juicio, elaborar una guía que refleje los apartados de la reseña, comprobar que la información para cada apartado está disponible, redactar la reseña, revisar los adjetivos de la crítica, revisar la primera versión y elaborar una versión final. Esos son los pasos que les están sugiriendo para hacer esa reseña. Y bueno, pues recuerden que lo van a hacer en torno a estos textos y van a revisar el foro de novedades para ver cómo elaborar la reseña crítica. Recuerden que sus foros de novedades ya les han compartido información. Recuerden que la reseña deben integrarse el resumen y la opinión del tema en base a lo leído y no olvidar las fuentes bibliográficas. También les recomiendan recuperar fuentes también de Internet para mejorar o para enriquecer su perspectiva. Y este es un ejemplo de la reseña título. En la presente reseña hablaré sobre la violencia, retomaré tal texto. Recuerda la importancia de realizar la introducción para dar a conocer al lector lo que encontrará en la reseña, es decir, ustedes tienen que recordar que esto es parte de la introducción. Van a hacer el resumen del texto, finalmente van a colocar una opinión y van a añadir sus referencias bibliográficas. Estas son las sugerencias que hacen sus facilitadores para el desarrollo de su proyecto integrador. Espero les sirvan y estamos en contacto. Cuídense mucho.